¿Qué elementos son clave cuando pensamos en el futuro del trabajo y la productividad de nuestras organizaciones y sociedad? La flexibilidad laboral, el bienestar de los trabajadores y la capacidad de adaptarnos a un mundo donde las cosas se hacen cada vez más de forma digital. Pero ¿cómo logramos eso? En esta serie exploraremos uno de los temas más transformadores para el presente y futuro del trabajo, el teletrabajo. Soy José Miguel Carrasco. Y yo, Felipe Muñoz, Bienvenidos a Chile. el mejor país de Chile. En este primer episodio de la serie de teletrabajo vamos a contarles todo lo esencial para que comprendan qué es el teletrabajo, cómo puede transformar nuestras organizaciones y sociedades y qué estrategias podemos implementar para aprovechar sus beneficios y enfrentar los desafíos que implica. Porque las preguntas que hoy nos hacemos son: ¿por qué el teletrabajo es un tema tan crucial para el presente y futuro de nuestras organizaciones y sociedades? ¿De dónde surge el concepto de teletrabajo y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo? ¿Qué entienden por teletrabajo en diferentes países de América, Europa y Asia? ¿Y cómo se implementa en diferentes contextos? ¿Por qué existen diversos enfoques de teletrabajo y cómo pueden adaptarse a las necesidades específicas de cada país, territorio, organización o sector? ¿Qué define una exitosa política de teletrabajo? ¿Y cómo se puede medir su impacto en la productividad, el bienestar y el balance vida-trabajo? ¿Quiénes lideran a nivel mundial en materia de teletrabajo y qué lecciones podemos aprender de sus experiencias? Y finalmente, ¿cuál es la posición actual de Chile en las evaluaciones internacionales de teletrabajo, si las hubiera? ¿Y qué desafíos y oportunidades enfrenta el país en este ámbito? Prepárate para un viaje intelectual. En Chile El mejor país de Chile. vamos a explorar juntos cómo podemos aprender del mundo para mejorar nuestro propio país. Gracias por unirte a nosotros y empezamos con el episodio 1. ¿Por qué el teletrabajo es un tema tan crucial para el presente y futuro de nuestras organizaciones y sociedades? Transformación económica y productividad. El teletrabajo se ha convertido en un pilar clave para la competitividad de las organizaciones en el siglo XXI. Según un informe de la OECD del 2021, el trabajo remoto puede aumentar la productividad hasta en un 13% gracias a la reducción de tiempo de desplazamiento y la flexibilidad en la gestión del tiempo. Además, el Banco Mundial, en un informe del año 22, destaca que las empresas que adoptan modelos híbridos registran menores costos operativos y mayor retención de talento. Un estudio publicado en el Harvard Business Review de Bloom y otros el 2015 confirma que empleados en remoto reportan mayor satisfacción y compromiso, lo que se traduce en mejores resultados organizacionales. Inclusión y equidad social. El teletrabajo también es una herramienta poderosa para reducir desigualdades. La ONU del 2020 lo incluyó como parte de las recomendaciones para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en materia de igualdad de género, al facilitar la conciliación laboral y familiar. Un paper de Stanford University de Neil el año 2021 revela que mujeres y personas con discapacidad acceden a más oportunidades laborales en entornos remotos. Sin embargo, el FMI el 2021 advierte que se requieren políticas públicas para cerrar brechas digitales y evitar que el teletrabajo profundice divisiones socioeconómicas. Sostenibilidad y futuro del trabajo. Desde una perspectiva ambiental, el teletrabajo contribuye a la descarbonización. Un informe de The Economist del 2023 calcula que si el 30% de los empleados trabajara desde la casa, 2 días a la semana, las emisiones globales de CO2 disminuirían un 5%. La OECD en el año 2022 también resalta su rol en la redefinición de ciudades, reduciendo presión sobre infraestructuras y promoviendo modelos urbanos más sostenibles. No obstante, como señala un estudio en Nature Human Behavior de Barrero del 2021, su implementación requiere regulaciones claras para garantizar derechos laborales y bienestar psicosocial. Este es un tema que no solo define cómo trabajamos, sino también cómo vivimos y cuidamos el planeta. ¿Están nuestras políticas públicas preparadas para esta revolución?
¿De dónde surge el concepto de teletrabajo y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo? Los primeros pasos, las décadas de 1970 a 1990. El concepto de teletrabajo no es nuevo. Surgió en los años 70, cuando el ingeniero de la NASA, Jack Niels, acuñó el término telecommuting para describir una alternativa al transporte masivo durante la crisis del petróleo. Según un estudio histórico en MIT Sloan Management Review de Bailey y Kurland del 2002, empresas como IBM ya experimentaban con empleados remotos en los 80, usando tecnologías incipientes como el fax y el módem. La OECD en el año 1999 identificó en su informe de Economic and Social Impact of Telework que esta modalidad podía reducir costos urbanos, aunque su adopción era limitada por la falta de infraestructura digital. La revolución digital y la normalización del 2000 al 2019, con el boom de Internet y la globalización, el teletrabajo ganó fuerza. Un reporte del Banco Mundial del 2010 destacó que países como Estados Unidos y Holanda lideraban su implementación, vinculándolo a ganancias de productividad y calidad de vida. Medios como The Guardian, en el 2015, documentaron cómo startups tecnológicas como Automatic, que es la creadora de WordPress, operaban 100% en remoto. Sin embargo, como advirtió la ONU en su informe Work in the Digital Age el año 2017, persistían desafíos legales como la protección de datos y la regularización laboral transfronteriza. La aceleración por la pandemia y el futuro, que es lo que estamos viviendo desde ahora del 2020 a actualmente. ¿Y por qué? Porque el COVID-19 fue un punto de inflexión. Según el Fondo Monetario Internacional, en el año 2021, en el año 2020, el 20% de los empleados globales trabajó desde casa, un salto sin precedentes debido al COVID. Investigaciones en Nature Human Behavior del Barreiro del 2021 revelaron que el 60% de las empresas planean mantener modelos híbridos post-pandemia. La OECD, el año 2023, ahora promueve el teletrabajo como política pública para reducir inequidades y emisiones, pero como señala The Economist, su consolidación depende de cerrar brechas en acceso a banda digital e información. Del fax al metaverso, el teletrabajo ha recorrido un largo camino, pero su verdadero impacto en las políticas públicas recién comienza a revelarse. ¿Qué entienden por teletrabajo en diferentes países de América, Europa y Asia, y cómo se implementa en distintos contextos? América, entre avances y desigualdades. En América, el teletrabajo ha tenido una adopción dispar. Mientras que en Estados Unidos, según el informe del Banco Mundial de 2022, el 35% de los empleados trabaja en modalidad híbrida gracias a una robusta infraestructura digital. En América Latina, solo el 15% tiene esa posibilidad. Según la CEPAL 2021, debido a brechas en conectividad y marcos legales obsoletos. Países como Argentina y Colombia han implementado leyes específicas para regular derechos y obligaciones del teletrabajo, como destacó el país en el año 2022. Sin embargo, como advierte el Banco Interamericano de Desarrollo, en una publicación de 2023, la informalidad laboral y la falta de protección social limitan su potencial inclusivo en la región. Europa, regulación y flexibilidad. Europa lidera la regulación del teletrabajo con enfoques diversos. La Unión Europea, el 2022, emitió directrices para garantizar el derecho a desconectar y equilibrar vida laboral y personal. Como reportó el Financial Times, países como Finlandia y Países Bajos promueven modelos híbridos con incentivos fiscales. Según la OECD del 2023, mientras que en España la ley de teletrabajo del 2020 exige acuerdos escritos y cobertura de gastos tecnológicos. No obstante, un estudio en The Lancet del año 2023 alerta sobre el aumento del estrés por aislamiento en trabajadores remotos, un desafío de políticas públicas que se deben abordar. En Asia, innovación y hay resistencia cultural.
En Asia, el teletrabajo refleja contrastes culturales y económicos. Japón, pese a su avance tecnológico, mantiene una baja adopción, un 10% según el FMI el año 2023, por su cultura de presencialismo laboral, como analizó Nikkei Asia. En cambio, India ha visto un boom del teletrabajo remoto en sectores TI, con un crecimiento del 300% post-pandemia, según The Economist Times del 2023. Mientras tanto, China impulsa el teletrabajo con plataformas estatales, pero como señala un paper del Harvard Kennedy School del 2022, lo combina con vigilancia digital, planteando dilemas sobre privacidad y derechos laborales. Del Silicon Valley a Tokio, el teletrabajo no es solo una modalidad laboral, sino un espejo de las prioridades y contradicciones de cada sociedad. ¿Cómo lograr que sus beneficios sean universales? ¿Por qué existen diversos enfoques de teletrabajo y cómo pueden adaptarse a las necesidades específicas de cada país, territorio, organización o sector? Factores culturales e históricos. Los enfoques del teletrabajo varían radicalmente debido a diferencias culturales y trayectorias históricas. Como señala un estudio del Banco Mundial de 2023, países con culturas laborales más jerárquicas, como Japón o Corea del Sur, han tenido mayor resistencia al trabajo remoto, mientras que naciones con tradiciones flexibles como Suecia o Finlandia lo adoptaron rápidamente. Un artículo de la Harvard Business Review de Meyer el año 2022 explica cómo el presentismo laboral en América Latina limita su implementación, a pesar de los avances legales. La OSD del 2023 destaca que estas diferencias requieren políticas públicas personalizadas, pues lo que funciona en Silicon Valley puede fracasar en economías emergentes. Infraestructura y desigualdades digitales. La brecha tecnológica es otro factor clave. Según la UIT, mientras el 90% de los europeos tiene acceso a banda ancha rápida, en la África subsahariana la cifra cae al 30%, lo que imposibilita el teletrabajo masivo. El FMI el 2023 alerta que sin inversión en infraestructura digital, los países en desarrollo eran rezagados en la economía remota. Casos exitosos como el de Chile, con su plan Conectividad para la Educación, muestran que políticas focalizadas pueden reducir estas brechas, como reportó BBC Mundo el año 2023. Sin embargo, un paper en Nature Communications del 2022 advierte que la adaptación también debe considerar costos energéticos y sostenibilidad. Sectores económicos y modelos híbridos. No todos los sectores pueden adoptar el teletrabajo por igual. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo del 2023 revela que en el 80% de los empleos en TI son compatibles con el remoto, pero solo el 5% en manufactura o agricultura lo son. Medios como el The Economist del año 2023 destacan como empresas globales como Spotify o Siemens han creado modelos híbridos a la carta, permitiendo adaptarse a cada equipo. Pero, como subraya la ONU el 2023, los gobiernos deben legislar para evitar que esta flexibilidad genere precarización, especialmente en sectores menos calificados. La clave, según un análisis de Brookings Institution del año 2023, está en combinar regulación estatal con innovación empresarial. El teletrabajo no es un modelo único, sino que un rompecabezas de culturas, infraestructuras y realidades económicas. La pregunta no es si implementarlo, sino cómo hacerlo con justicia y creatividad. ¿Qué define una exitosa política de teletrabajo y cómo se puede medir su impacto en la productividad, el bienestar y el balance vida-trabajo? Los pilares de una política exitosa. Una política efectiva de teletrabajo debe combinar flexibilidad con protección laboral. Según la Organización Internacional del Trabajo, los marcos legales más exitosos, como el de Portugal y su ley de derecho a desconectar, equilibran autonomía con límites claros para evitar la sobrecarga. La OCDE, el año 2022, añade que deben incluir 1. Compensación por gastos tecnológicos. 2. Formación digital y continua. Y 3. Mecanismos de evaluación justa.
Un estudio en Nature Human Behavior del 2023 reveló que las empresas con políticas estructuradas, ejemplo, horarios flexibles pero con metas claras, lograron un aumento del 22% en productividad frente a aquellas con enfoques improvisados. Métricas para medir el impacto. El éxito no solo se mide en productividad, sino también en bienestar integral. El Banco Mundial en 2023 propone indicadores como la tasa de retención del talento. Por ejemplo, en Estados Unidos, empresas con teletrabajo redujeron su rotación en un 35% según Gallup. Salud mental. Un informe de la OMS del año 2023 advierte que el 28% de los teletrabajadores reportan estrés por aislamiento, lo que exige políticas de acompañamiento psicológico. Y el balance vida-trabajo. Encuestas de la Unión Europea del 2023 muestran que el 65% de los empleados europeos valora más la flexibilidad que un salario alto. Herramientas como el índice de felicidad en el trabajo remoto, desarrollado por la London School of Economics, están siendo adoptados para gobiernos para poder evaluar mejor las políticas. Adaptación a realidades locales. No existe una receta única. Mientras Suecia prioriza la autonomía y confianza, con un 40% de teletrabajadores ya trabajando en teletrabajo prepandemia, países como México necesitan enfocarse en cerrar brechas digitales. Solo un 45% de los hogares tiene internet estable, según EDVID del año 2023. La ONU destaca casos como el de Costa Rica, donde políticas públicas combinaron incentivos fiscales a empresas con capacitación en competencias digitales para sus trabajadores, logrando un aumento del 18% en productividad sectorial en 2 años. Medios como Bloomberg en el 2023 resaltan que el futuro está en modelos híbridos personalizados, pero con estándares mínimos de derechos laborales. El teletrabajo exitoso no es el que obliga a estar siempre on, sino el que entiende que productividad y bienestar son dos caras de la misma moneda. ¿Estamos listos para medir lo que realmente importa o no? ¿Quiénes lideran a nivel mundial en materia de teletrabajo y qué lecciones podemos aprender de sus experiencias? Los países nórdicos, modelos de flexibilidad y confianza. Los países escandinavos, particularmente Finlandia y Suecia, emergen como pioneros en la implementación efectiva del teletrabajo. Según un informe de la OECD del 2023, Finlandia tiene el porcentaje más alto de trabajadores remotos en Europa, con un 42%, gracias a una combinación de infraestructura digital sólida y una cultura laboral basada en resultados más que en horas presenciales. Un estudio del Banco Mundial del 2023 destaca cómo Suecia implementó desde el año 2017 el derecho a solicitar teletrabajo, permitiendo que los empleados negocien esta modalidad sin temor a tener represalias. El periódico The Guardian, el 2023, resalta que este enfoque ha aumentado la productividad en un 15%, mientras reduce el ausentismo laboral. Estados Unidos, innovación empresarial y desafíos regulatorios. El caso estadounidense ofrece valiosas lecciones sobre adaptación corporativa del teletrabajo. Un reporte de McKinsey del 2023 revela que el 58% de los trabajadores estadounidenses tienen una opción de trabajo híbrido, liderado por empresas tecnológicas como Salesforce o Microsoft. Sin embargo, como advierte el Fondo Monetario Internacional del 2023, esta rápida opción ha generado desafíos en equidad laboral, donde algunos sectores, como el de servicios, quedan un poco excluidos. El Harvard Business Review del 2023 documenta cómo compañías como GitLab operan con equipos 100% remotos, pero mantienen altos estándares de comunicación asíncrona y medición por objetivos. Singapur y Japón, contrastes asiáticos en adopción tecnológica. En Asia, Singapur destaca como un caso ejemplar para la ONU en el año 2023, con su programa Smart Work, que combina subsidios para equipos tecnológicos con capacitaciones en competencias digitales. En contraste, Japón, pese a su avanzada tecnología, mantiene bajos índices de teletrabajo, el 12% según el Nikkei Asia del 2023, debido a arraigadas normas culturales de presencialismo.
Un paper de la Stanford University del año 2023 analiza cómo la pandemia aceleró cambios en ambos países, pero con resultados dispares. Mientras Singapur logró integrar el teletrabajo en el 35% de las empresas, Japón enfrenta resistencia para mantener los avances logrados durante la crisis sanitaria. Desde la confianza nórdica hasta la innovación americana y los contrastes asiáticos, el teletrabajo global nos enseña que no hay un modelo único, sino principios universales. Flexibilidad con estructura, tecnología con humanidad y sobre todo políticas que pongan a las personas en el centro. ¿Cuál es la posición actual de Chile en las evaluaciones internacionales de teletrabajo y qué desafíos y oportunidades enfrenta el país en este ámbito? Posición actual en evaluaciones internacionales. Chile se ubica en una posición intermedia en adopción de teletrabajo, según el informe de Digital Economy Outlook del año 2023 de la OECD. El reporte sitúa al país con un 28% de trabajadores en modalidad híbrida o remota, superando el promedio latinoamericano, que es de 18%, pero debajo de líderes regionales como Costa Rica, que tiene 35%. El Banco Mundial, en su estudio Remote Work Readiness, destaca que Chile tiene la mejor infraestructura regional digital de la región, pero con marcadas desigualdades en acceso entre Santiago y regiones. ¿Qué principales desafíos estructurales existen? La CEPAL del 2023 identifica 3 barreras críticas en su publicación Teletrabajo en América Latina. La primera, solo el 45% de los hogares chilenos tiene conexiones estables para videollamadas, versus el 85% de la Unión Europea. El segundo, la ley de teletrabajo, la 21.220, que carece de mecanismos efectivos para fiscalizar el derecho a desconexión. Y tercero, la brecha de competencias digitales, donde el 62% de trabajadores reporta insuficiente capacitación. Un estudio de la CLAPE-SUCE del 2023 advierte que el 78% de las pymes no tiene protocolos claros para trabajar remoto, generando obviamente conflictos laborales. Y bueno, ¿qué oportunidades de avance existen? El Banco Interamericano del Desarrollo propone en el futuro del trabajo en Chile que el país podría convertirse en un hub regional de teletrabajo transfronterizo, especialmente en servicios profesionales. La SOFOFA del año 2023 reporta que empresas mineras ya lograron reducir un 30% sus costos operacionales con modelos híbridos. Medios como el Mercurio destacan casos exitosos como el Banco de Chile, donde el 65% de los trabajadores utiliza esquemas híbridos con aumentos de productividad del 22%. Chile tiene la infraestructura para ser líder en teletrabajo, pero necesita políticas más audaces para cerrar brechas digitales y modernizar su mercado laboral. El desafío no es tecnológico, sino un diseño institucional y formación de capacidades. ¿Estamos a tiempo de dar el salto? Bueno, eso es todo por hoy. Prepárate para un viaje intelectual en Chile. El mejor país de Chile. Vamos a explorar juntos cómo podemos aprender del mundo para mejorar nuestro propio país. Gracias por unirte a nosotros y nos vemos en el siguiente capítulo.